El juego de las calificaciones. Carla era una mujer que, desde afuera, parecía tenerlo todo: una familia feliz, una carrera exitosa como profesora de literatura en la universidad y una vida tranquila y ordenada. Casada con Javier, un hombre cariñoso, y madre de 2 hijos pequeños, ella parecía ser la imagen de la perfección. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, en su rol como docente, Carla había cruzado una línea que, aunque al principio le parecía inofensiva, comenzó a erosionar su propia moral y su vida familiar. El comienzo de un juego peligroso. Todo comenzó de forma inocente. Carla notó que uno de sus alumnos, Daniel, parecía tener dificultades en su clase. Era un joven brillante, pero su rendimiento académico dejaba mucho que desear. Carla decidió acercarse a él, no solo como profesora, sino también con la intención de ayudarlo de una forma especial. Daniel, veo que no estás rindiendo al máximo de tu capacidad. ¿Qué tal si hablamos sobre tu progreso fuera del aula? Podríamos trabajar más de cerca en algunas cosas, le sugirió Carla en una conversación privada después de clase. Lo que comenzó como una oferta de apoyo académico pronto se convirtió en una relación mucho más personal y algo más complicada. A lo largo del semestre, Carla comenzó a ofrecer favores a algunos de sus alumnos a cambio de su cooperación y mejor rendimiento en la materia. Aunque no se trataba de un intercambio explícito, la línea entre ayudar y aprovecharse se fue desdibujando poco a poco. Carla se justificaba a sí misma, diciéndose que lo hacía para mantener el orden en su vida y asegurarse de que su clase no se desbordara. Además, en su interior, sentía que todo era parte de un juego de poder que ella podía controlar. El desenlace de una relación de poder. El problema comenzó cuando Daniel empezó a cambiar. Se dio cuenta de que, aunque sus calificaciones mejoraron, se sentía incómodo con la atención que recibía de Carla. Algo en su comportamiento comenzó a transformarse: no solo dejó de asistir a sus sesiones privadas, sino que empezó a evitar cualquier interacción que no fuera estrictamente académica. Un día, después de una clase particularmente intensa, Daniel se acercó a Carla y, con voz firme pero respetuosa, le dijo: «Profesora, quiero ser honesto contigo. No estoy cómodo con nuestra relación. No es solo la clase, sino que siento que hay algo inapropiado en cómo está ocurriendo todo esto. Soy consciente de lo que está pasando, y quiero seguir adelante sin estas tensiones». Las palabras de Daniel golpearon a Carla con fuerza. Aunque él no lo dijo directamente, lo que implicaba era claro: ella había cruzado una línea. El poder que sentía sobre él y otros estudiantes ya no era algo que pudiera controlar. Daniel no solo había dejado de aceptar su ayuda, sino que también la había obligado a confrontar la verdad de lo que estaba haciendo. El conflicto interior de Carla. Carla, en ese momento, se sintió vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Por años, había creído que tenía el control total de su vida y sus decisiones, tanto en el aula como en su hogar. Sin embargo, las palabras de Daniel le mostraron lo que no quería ver: su vida personal y profesional estaban entrelazadas de una manera que ya no podía justificar. Por un lado, su matrimonio con Javier parecía estar en su punto más sólido. Pero, por otro lado, Carla se sentía distante de él. Su marido no se daba cuenta de la creciente insatisfacción que ella sentía, ni de las tensiones que llevaba consigo a casa todos los días. La profesora, que alguna vez había sido apasionada por enseñar, comenzó a dudar de su propia moralidad. Había caído en una espiral donde ya no sabía qué era correcto y qué no lo era. La decisión difícil. Después de varias noches en vela, Carla decidió hacer frente a la situación. Le escribió una carta a la universidad, renunciando a su puesto sin entrar en detalles, solo mencionando que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar sobre su vida personal y profesional. Mientras redactaba la carta, sentía una mezcla de alivio y ansiedad, como si finalmente estuviera tomando una decisión correcta, pero al mismo tiempo, sabía que no podía revertir lo que había hecho. Esa misma noche, al llegar a casa, Javier la notó diferente. «Carla, ¿qué te pasa? Te veo distante», le dijo con preocupación. Ella lo miró, con los ojos llenos de tristeza, y en un susurro respondió: «He cometido muchos errores, Javier. Y he hecho daño a las personas que más quiero». Javier la miró con confusión, sin saber exactamente a qué se refería. Pero en ese momento, Carla entendió que su vida ya no podía seguir como antes. Era hora de cambiar, no solo para ella, sino también para su familia. El confrontamiento con Daniel. Al día siguiente, Carla buscó a Daniel. Quería disculparse y explicarle que,
Por fin, entendía lo que había sucedido. Se encontró con él en el pasillo de la universidad, y aunque Daniel no estaba dispuesto a retomar la relación en términos personales, aceptó su disculpa. Profesora, aprecio que reconozca su error, pero no puedo seguir en esa dinámica. Quiero centrarme en mis estudios y no quiero que esto afecte más mi futuro. Le deseo lo mejor, le dijo Daniel con seriedad, antes de alejarse. Esas palabras confirmaron que, aunque Carla había intentado seguir controlando la situación, había llegado a un punto de no retorno. Daniel no solo había dejado de aceptar sus favores, sino que también había iniciado un proceso de sanación personal, algo que Carla ahora debía hacer también. El final, reconstrucción. Con el tiempo, Carla dejó su puesto en la universidad y se dedicó a reconstruir su vida. Volvió a centrar su atención en su familia, en su esposo Javier y en sus hijos. Pero lo que nunca pudo recuperar fue la confianza que había perdido, tanto en sí misma como en su entorno. Aunque la universidad había encontrado un reemplazo rápidamente, Carla se dio cuenta de que lo más importante no era lo que los demás pensaran de ella, sino cómo volvía a encontrarse consigo misma. A lo largo de los meses, intentó hacer las paces con su esposo, hablar de sus sentimientos y superar las dificultades que su matrimonio había atravesado. Sin embargo, el peso de las decisiones que había tomado seguiría con ella por siempre, recordándole las consecuencias de la falta de ética y el peligro de mezclar poder y vulnerabilidad.